Buenas tardes ya, ¿cómo están? Para mí es una felicidad, un honor, una responsabilidad también compartir cada domingo con ustedes. A mí estos climas de Navidad, este solcito, este airecito, me pone de muy buen humor, me pone muy feliz porque es como mi época favorita. Yo la lluvia y yo la alergia, la rinitis, es todo un tema, ¿verdad? Entonces estos climas a mí ya como que me transportan a un tiempo de vacaciones, de descanso y demás, pero también ahora estaba pensando en que no sé si a ustedes les ha pasado también que nos vamos como de vacaciones y en lugar de venir descansados uno viene más cansado. Usted ya se va como 4 días y usted dice, después de esos 4 días voy a llegar tan bien, y usted más bien siente que ¿dónde andaba yo? Siento que andaba como de rally. Tal vez usted durmió en una cabina lo más bonita, en un hotel todo incluido, y usted dice, ¿cómo me hace falta mi catrecito? Ese colchoncito tiene una unción del sueño que me hace descansar tan rico, ¿verdad? Pero yo creo que también eso es porque a veces no hemos aprendido a descansar bien. A veces pensamos que descansar es simplemente dejar de hacer una tarea, trabajo, digámoslo, para empezar a hacer otra, que es ir a pasear. Y en realidad el descanso es un tiempo de pausa. Estaba buscando la definición de descansar y es una pausa que se hace para recuperar fuerzas. Y a veces cuando nos vamos de vacaciones, en lugar de recuperar fuerzas, lo que hacemos es que nos llenamos de actividades. Estamos full de actividades y no tenemos como ese alivio, esa desintoxicación, ese relax que es necesario para poder seguir en todo lo que viene en el año, en el mes, etcétera. Entonces también busqué un par de sinónimos sobre la palabra descansar y es respiro, reposo, oasis, alivio y desahogo. Y los busqué porque me llamó mucho la atención que hay tipos de descanso. Hay un descanso que distrae y hay un descanso que enfoca. Y la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a meternos en esos descansos que distraen. Y los descansos que distraen nos centran o nos ubican en posiciones donde los sentimientos son los que gobiernan, donde el sensacionalismo es nuestro norte. Y más que un respiro y un alivio, nos lleva, en lugar de llevarnos a un oasis, nos lleva a correr más y nos ubica en un punto árido y seco del desierto. Lo que se supone que iba a ser un tiempo de desahogo termina a veces convirtiéndose en un punto, en un momento que me termina matando. Pero también está el descanso que enfoca, que ese no está basado en los sentimientos, porque no basa la responsabilidad en la pregunta del para qué, sino en el por qué. Al revés, en el por qué. No, al revés. No se basa, en el por qué, sino en el para qué. Porque el por qué lo que hace siempre es victimizarme y me pone a pensar en por qué pasó esto, por qué pasó esto. Pero si yo lo centro en medio de mi descanso, me centro en el para qué, puedo empezar a encontrar respuestas que me enfocan y me definen un norte para después de que termine mi descanso tener un rumbo definido. Y muchas veces lo que pasa después del descanso es que no sé para dónde voy y más bien terminé más cansado. Entonces yo en esta tarde, mañana o noche, dependiendo cuando vean este video también, quiero abrir mi corazón y contarles sobre un tiempo en el que yo solicité un descanso. Yo le dije a los pastores, ocupo un descanso, porque en este momento de mi vida me siento destruido, me siento desboronado, me siento decaído y no estoy en una posición para asumir una responsabilidad dentro de la iglesia. Incluso quiero tomarme un descanso de Dios. Y eso es porque parte del testimonio que nosotros vivimos con mi mamá fue un día en que nos llaman al cuarto de donde estaba mi mamá con mi papá. Mi mamá luchó 1 año y 6 meses, 8 meses
contra un cáncer. Y 3 meses antes de fallecer mi mamá, nos convocan al cuarto. Y mi mamá sentada en la cama, contra el respaldar. Chiquillos, bueno, yo quería hablar con ustedes porque tengo que decirles que estoy muy, muy cansada. Y se le ponen los ojos llorosos, se le empieza a cortar la voz. Y yo digo, no puede ser. Porque algo que yo no quería que pasara era ese momento. Cuando la persona dice, ya yo no quiero luchar más. Y usted sabe que es inevitable lo que viene. Y para mí era un choque contra la realidad tan duro. Pero mi mamá nos empieza a explicar por qué ya no quiere luchar más. Y empieza a explicarnos lo que ella vive, lo que ella siente, lo que ella experimenta, sus tiempos con Dios. Y uno dice, con razón está cansada. Entonces yo tomo una postura, entonces si ella está cansada, yo voy a empezar a orar más, voy a empezar a ayunar más y voy a levantar mi altar y va a arder como nunca antes, y va a arder tanto que va a encender también el de ella, y esto van a ver. Y ella, tomando una decisión de descansar en Dios, yo más bien me agobio y me sobrecargo. Pero si yo les contara esos últimos 3 meses de mi mamá, cuando ella tomó la decisión de descansar, fue cuando más fuego tuvo ella. Cuando ella iba a las sesiones de quimioterapia, hablaba con las otras personas que estaban ahí y las llenaba de fe. Fue un canal para que una muchacha con 20 años, con un cáncer de ovario igual al de ella, se sanara. Pero fue que en medio de toda la turbulencia que mi mamá estaba experimentando, ella dijo, estoy cansada, ocupo descansar. Pero Patrick, el afanado, el agobiado, no entendió eso. Y es que ella iba a dejar a Dios hacer lo que quisiera en ese tiempo. Y fue tan enorme, tan grande, pero tan incomprensible para mí, que cuando Dios decide llevársela a su presencia, mi cuerpo no lo analiza, mi mente no lo entiende y mi espíritu se agita. Y se agita tanto que entonces lo físico manifiesta el descontrol espiritual. Entonces cuando mi papá nos dice, muchachos, mamita ya está con el Señor, yo corro al baño y empiezo a dar arcadas de la impresión que mi cuerpo está tratando de decir, Patrick, esto es un susto gigante, y mi espíritu iba para todo lado. Y entonces yo entro en un tiempo en donde yo le digo, pastores, me siento demasiado cansado de todo este proceso que pasé, denme por favor un chance. Y Patrick toma una postura de un descanso que distrae, no que enfoca. Entonces yo empiezo a dejar mis tiempos con Dios, yo empiezo a dejar mis disciplinas espirituales y empiezo a darle cabida más bien a la parte de mis sentimientos. Empiezo con las preguntas del por qué que me victimizan y me empiezo a enterrar en mi misma situación. Pero el legado de nuestros papás en la parte espiritual es tan fuerte, tiene tanto, pero tanto lastre, que aún yo en ese proceso de que yo no podía venir a la iglesia, porque yo sentía que cuando venía a la iglesia levantaba los brazos, sentía que en cada brazo tenía 20 blocks. Me dolía, iglesia, me dolía levantar los brazos, me dolía cantar. Yo dije, yo ocupo de verdad un descanso de todo esto de la iglesia y de Dios. No estaba enfocado. Pero les digo lo que los padres es tan fuerte, porque aún así yo dejo de venir a la iglesia, dejo de tener contacto con la gente de la iglesia, y siempre había una espina, una incomodidad de busque a Dios, pídale ayuda a Dios. Y yo, no, de verdad, yo necesito salir de esto. Vamos a ver, retomemos una disciplina, agarremos la palabra, hablemos con Dios. Abro una Biblia. ¿Quién está pasando una desgracia o pasó una desgracia como la que yo estoy viviendo? ¿A quién Dios le desgració la vida como a mí?
y me encuentro con Job. Y yo, yo soy el Job del 2017 en ese momento. Bienvenido, mucho gusto, Patrick alias Job. Pero encuentro muchas cosas en común del proceso. Sin embargo, yo me siento como dentro de una cueva y Job no me representa tanto. Entonces busco y me topo a Elías. Y veo que en Elías, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, Elías está teniendo un avivamiento gracias al poder del Espíritu Santo a través de él, en donde convoca a 400 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, los pone en ridículo enfrente de todo el mundo y al final les corta la cabeza. Una vaina, yo dije, yo creo que en algún momento yo he tenido un chispazo de Elías, porque yo he estado sirviendo, he estado activo, he ido fuera del país, he colaborado. Y en el capítulo siguiente, en el 19, versículos 2 y 4, y leo para ustedes en Reina Valera 1960, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea que le iba a cortar la cabeza. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá. Dejó ahí a su criado, siguiente versículo, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en esto también me identifico un montón con Elías, porque yo me empiezo a tener caminos en el desierto. Patrick empieza a tratar de desahogar todo este cansancio para encontrar un tiempo de pausa, de respiro. Y entonces, como yo lo que estoy es descansando de Dios, empiezo a correr. Y yo agarro y me voy para una plaza que está por donde yo vivo. Me llevo a mi perro, que yo sentía que era el único que me entendía, porque no me decía nada. Y yo empezaba a correr y a correr hasta que las piernas no me dieran, hasta que yo cayera de rodillas. Me levantaba cansadísimo, agarraba a mi perro, me iba para mi casa, me acostaba en la cama y me quedaba dormido. Solo así yo estaba encontrando descanso. Lo que pasaba después era que yo abría los ojos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y escuchaba llantos en mi casa de mi papá y hermano, llorando por todo el proceso que estábamos viviendo. Entonces ahí es donde igual que en este versículo, yo decía: Señor, quítame la vida, porque vea, yo no soy mejor que ellos, soy igual. Entonces yo me pongo a pensar: Señor, este no fue el mejor ejemplo que tú me pudiste dar en la Biblia. Me está dejando cada vez más para abajo. Esto, en lugar de levantarme, me está hundiendo. Ocupo a alguien más. ¿Quién más estuvo en una cueva como en la que yo me siento ahorita? Claro, David, obvio. Y toda la vida yo lo he amado. Después de Jesús está en mi top 2. David es, y lo metieron en Adulam. Claro, esa era como me fui por Elías. Casi me muero con Elías. Voy para David y me voy para Primera de Samuel, capítulo 22. En el 21, para que darles el contexto, empieza la persecución de Saúl por David. Y David en el capítulo 22 viene entrando a la cueva de Adulam, porque Saúl, a quien él amaba, el rey que amaba, quería quitarle la vida sin él hacer nada. David no había hecho absolutamente nada y él lo amaba, pero lo obliga a irse a meter a una cueva. Y yo dije: este es el camino, Señor, por aquí era. Porque te guste o no, Señor, yo siento que yo te he amado. Eres el rey que yo he amado toda mi vida, y sin razón aparente
tú decides darme persecución y matarme y matar a mi familia. Y ahora yo busco descanso y lo que haces es atormentarme. Y leo para ustedes en 1 Samuel capítulo 22 versículo 1. Dice: yéndose luego David de allí, del lugar donde estaba con Jonatán, huyó a la cueva de Adulam. Diga cueva, cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El mejor jefe, con el mejor equipo de trabajo. Todos los afligidos, los endeudados, los amargados. Y puede que no sea el caso de ustedes en este momento. Puede que el proceso o el adulam de ustedes no sea la muerte de un familiar, no sea el luto, pero puede que sea un endeudamiento, puede que sea la aflicción de un espíritu, puede ser que sea el rechazo de algo, rechazo de alguien, puede ser la frustración de algo. Póngale usted el nombre que quiera a su proceso, póngaselo. Póngale el nombre a su adulam. Puede ser una adicción, una droga. Y cuando yo escucho eso, Señor, yo siento que mi casa se ha hecho una especie de adulam, porque aquí tengo también, yo soy un amargado, también estamos endeudados, también estamos afligidos, somos el adulam. Voy a cambiar el nombre de la casa y le voy a poner bienvenidos a adulam. Pero como yo quiero exponerme hoy, como Dios me puso en el corazón exponerme, quiero contarles que en mi casa, no sé si ustedes han visto estos programas que se llaman acumuladores compulsivos. ¿Los han visto? Acumulan papeles y sillas y papeles, ¿verdad? En mi casa, mi papá tiene ese toque de la acumuladera. A mí me ha alcanzado en cierta manera, tengo que reconocerlo. Mi hermano a veces, pero es un poco más desprendido. Pero hay algo que nunca hemos votado, que siempre hemos conservado y que hemos peleado sin decirlo por tenerlo. Y es esto. Es esta Biblia. El que tiene esta Biblia tiene el poder en la casa. Esta Biblia era de mi abuelo. Mi abuelo empezó a evangelizar por todas las bananeras de limón. Esta Biblia conoce más limón que yo. Ha viajado más por limón que yo. Y un día yo, cuando estaba acostado pensando en toda esta situación de David, yo, no, Señor, no era el ejemplo preciso, porque siento que voy más bien otra vez para abajo. Yo, ¿qué se habrá hecho la Biblia aquella, abuelito? Y empiezo a buscarla y me la encuentro ahí metida en unos donde se meten las fotos en los álbumes. Y yo voy a revisar qué dice en esta Biblia, porque es que esta Biblia es de estudio, tiene anotaciones y comentarios. Yo voy a ver qué dice esa Biblia de Elías. El masoquismo que llaman, ¿verdad? Va a sufrir otra vez, pero ahí voy. Entonces agarro y abro Primera de Reyes capítulo 19, y yo que lo hablo, y es un poder, es una cosa. Yo, Señor, ¿qué había hecho? ¿Por qué yo no tenía esto? Porque cuando ustedes abren sus Biblias, no sé qué Biblia tendrán, o la abren ahí desde el celular, y ustedes ven el título del capítulo 19, dice Elías en Horeb. En casi todas las versiones dice Elías en Horeb. Pero en mi Biblia, en la Biblia de mi abuelito, viene Elías en Horeb, pero arriba del versículo 8. Pero a inicios de este capítulo no dice Elías en Horeb. ¿Sabe qué dice?
Voy a leer para ustedes. Dice: cuidado cariñoso de Dios para su cansado profeta. Y cuando yo leo esto, yo digo, es que en los versículos siguientes Elías se enfrenta con Dios y Dios se le trata a mostrar, y empieza el asunto de Dios mostrándole a Elías cómo quiere hablarle, y viene con un viento tormentoso, y viene con un terremoto, y viene con un fuego. Pero es que Elías no ocupaba sacudirse, Elías no ocupaba encenderse, Patrick no ocupaba sacudirse, la iglesia no ocupa sacudirse ni encenderse. Estamos con este espíritu que arde. Lo que yo ocupo es el soplo apacible, el que trae paz a mi alma, a mis emociones, el que me dice: cálmese, yo estoy aquí en esta cueva. Y cuando yo lo leo, abuelito, con razón tenía esta Biblia. Pero bueno, no me quedé ahí. Yo dije: si esto me dijo Elías, ¿qué me va a decir con David? Y me voy de nuevo para 1 Samuel 22, versículo 1 y 2, a ver a David y su ejército de fracasados. Y me encuentro en el versículo 1 y 2 con dos públicos. Y en el público número 1, es que póngamelo por favor ahí en la pantalla, 1 Samuel 22, 1 y 2. En el versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y es que no solo usted y yo ocupamos un descanso, también lo ocupa toda la casa, toda mi familia. Pero ocupa a alguien que diga: voy para la cueva, y Dios se va a encargar de llevármelos. No sale ahí: y David llamó a su familia para que lo acompañaran. Eso no dice. Dice: vinieron allí a él. No sale que Saúl estaba en persecución de la familia de David. Eso nunca sale. Ellos quisieron ir a él. Y en el versículo 2, aquí es donde ya yo entiendo que todo el tiempo estuve viéndolo de mala manera. Porque la cueva nunca fue un castigo, ni para Elías ni para David. Porque cuando yo busco cueva, me doy cuenta que la cueva en esos tiempos no representaba una prisión, era un refugio. Las cuevas eran un hogar. O sea que David todo el tiempo nunca estuvo aprisionado en Adulam. David lo que encontró fue un refugio para descansar. Y entonces digo yo: ¿qué hizo David ahí? Porque dice que se llevó a toda esa calaña de gente. Toda esa gente le cayó. Toda esa gente llegó y era su casa y él lo recibió. ¿Qué hizo David? Y entonces yo me pongo a buscar el Salmo 57. En el Salmo 57, yo siempre leo Reina Valera, me gusta porque es como más poético el asunto. Yo voy a leer para ustedes, si ustedes me ayudan a leer el versículo 3, ¿ok? Voy a leer el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Aquí David está en Adulam, ¿ok? Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Léanlo ustedes, dice: muy bien. Versículo 4 lo leo yo: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas, su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículos 6 y 7 lo van a leer ustedes. Dice: red han armado mis pasos, hoyo han cavado delante de mí.
Pronto está mi corazón. Y ahí está el problema, que usted y yo no entendemos por qué en la Biblia está lo que está. Porque cuando leemos el versículo 3, dice: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, cállate. Shh, shh. ¿Sabe qué significa Selah? Es una pausa para reflexionar. David está en medio de Adulam y empieza diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Pero cuando llega hasta el versículo 3, lo último que dice antes del Selah es: de la infamia del que me acosa. Y entonces hace una pausa para reflexionar y entiende algo: Dios enviará su misericordia y su verdad. Por Dios, qué importantes son las pausas para descansar y reflexionar. Y vamos al versículo 6. Él sigue quejándose y dice en el 6: red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de ellos han caído ellos mismos. Pausa para reflexionar. ¿Y sabe cómo sigue ese salmo? Con pura adoración hacia Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré en otros pueblos, oh Señor. Usted parece que él está en medio de una cueva. Yo me lo imagino como en un monte pegándole el sol de frente. Pero es que así estaba su espíritu, aunque su físico no, porque él estaba en un refugio. La cueva de Adulam se convirtió en un escondedero, refugio para muchos. ¿Sabe? Cuando yo leo en el versículo 2 de 1 Samuel 22, me habla de los afligidos, y el término en hebreo es matzok, y que significa opresión, angustia de la guerra, persona oprimida. Después me habla de los endeudados, que significa apremiados por un préstamo, haber prestado a interés, usura. Y después me habla de los amargados del espíritu, del término hebreo mar, que significa amargura, furioso, colérico, cruel. Todo eso es la descripción de la sociedad donde usted y yo estamos y vivimos. Amargos, crueles, endeudados, usureros, oprimidos, con angustia de guerra. Todos esos se nos empiezan a acercar. ¿Y sabe qué pasaba con Patrick? Cuando Patrick decide darse un descanso de Dios, empieza a rodearse de gente oprimida, angustiada, y me empiezo a hacer como ellos, y empiezo a oler como ellos, y me empiezo a comportar como ellos, porque según yo estoy descansando, pero en realidad estoy distraído, y este veneno me está corroyendo todo mi interior. Pero les voy a dar un versículo bonus para que lo apunten por ahí. En 1 Corintios 12:8 habla de que unas personas vinieron a David mientras él estaba en Adulam. ¿Sabe lo que dice ese versículo? Dice, no dice Adulam ni dice cueva. Ese versículo dice: también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Al lugar fuerte en el desierto, porque ya no era una cueva de amargura de gente, era un lugar, se transformó en un lugar fuerte en el desierto. Se imagina que la gente en la calle sepa toda mi historia y de repente me vean caminando como un tipo que es fuerte en el desierto, como un tipo que viene la crisis y sigue y sonríe y buenos días, aunque la empresa se está cayendo. ¿Cómo le va? Tengo una estrategia que Dios me la dio en Adulam. A usted no, porque yo estoy enfocado y usted está distraído, y eso lo voy a contagiar. Ya casi voy a cerrar, porque yo sé que aquí el horario es
socavo. Pero a veces nosotros le tememos al descanso porque pensamos que es improductivo. Muchas veces por eso no sacamos vacaciones, porque sacar vacaciones implica que tengo que trabajar mucho antes y muchísimo después. Y pensamos que descansar es un tormento. Más bien mejor no gasto vacaciones, las guardo ahí y hago extras, porque tengo miedo de que después entre alguien y me quite mi trabajo, me quite mi espacio. Como si el que yo esté en una empresa dependiera de mis habilidades y no de la gracia y el favor que Dios me ha dado. Todo Selah, toda pausa para reflexionar, produce vida. El Selah es una instrucción para los músicos, según la palabra. Es una pausa que ellos hacían. Pero ¿saben qué también significa Selah? Selah también era una instrucción no solo para los músicos, sino también para los que cantan. Ustedes saben que yo no canto bonito, pero no me da vergüenza, porque yo lo hago con mi vida. Yo lo hago con todas mis fuerzas, y si me tengo que desafinar en todas las notas existentes, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Pero el cielo me va a escuchar, porque yo tengo que contagiar, porque hay gente amargada, oprimida, que se está acercando a mí, a adorarme. Y yo voy a encargarme, yo voy a ser responsable de convertirme en un fuerte en el desierto, y eso los va a alcanzar, lo prometo delante del Señor. Quiero que se pongan de pie, por favor. Ya casi vamos a cerrar. ¿Saben? Cuando Adán entró en un sueño y tuvo reposo y descanso, Dios sacó de él a Eva. Cuando Jesús entró en un sueño profundo de 3 días, todos fuimos salvos. Cuando un amigo de Jesús muere por 4 días, cuando una niña muere por 3 días, le dice: Señor, si hubieras venido antes. Pero ¿por qué antes? Si no están, solo duermen, solo descansan. Y es que después de un Selah viene un milagro, viene una manifestación tan fuerte, viene un fuego tan diferente, viene un olor tan fragante, viene una presencia de Dios tan devastadora que no hay cadena que la resista. Y yo no sé cuál es su adulam ahorita, cuál es el proceso, cuál es el desierto que usted está viviendo ahorita. No lo conozco, no sé si será igual que el mío, puede ser diferente. Lo que sí es igual es que tenemos un Dios que se especializa en trabajar en los silencios. Quiero que inclinen su rostro. Nunca, Espíritu Santo, nunca un Selah de esta iglesia, nunca una pausa para reflexionar será infértil. Todo Selah en manos de quien lo viva en el secreto producirá frutos. Producirá frutos. Toda pausa que esta casa haga para reflexionar en tu presencia tendrá frutos. Esta casa no se rinde ante las vicisitudes y problemas. No desfalleceremos, creeremos. No nos entregaremos a los sentimientos que son cambiantes, sino permaneceremos en nuestro adulam, en nuestro refugio, en nuestra casa, escuchando tu voz. Siempre has estado